Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en nuestra clase pasada vimos la historia del gran creador, ¿cierto? De cómo Dios creó la tierra donde vivimos, el universo donde habitamos en 6 días, ¿cierto? Y cómo consagró el séptimo día para el descanso. Nuestra clase de hoy se titula El gran problema. Y habla de cómo el problema que nosotros tenemos es el pecado, ¿cierto? Nuestra clase habla de que el pecado arruina nuestra relación con Dios. Entonces, pero también nos enseña que aunque nosotros seamos pecadores, Dios nos ama con todo y eso. El versículo para memorizar del día de hoy es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy también aprendimos qué es el pecado, entonces van a hacer lo que yo voy a hacer. El pecado es todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo digo que no le agrada a Dios. Van a repetirlo después de mí, ¿listo? Van a hacerlo porque es importante que aprendan qué es el pecado. La Biblia nos cuenta la historia de cómo Adán y Eva desobedecieron, ¿cierto? De los orígenes del pecado, porque Dios les dio la orden, les dio la opción de comer de todos los árboles que estaban en el árbol del Edén, en el jardín del Edén, que era donde ellos vivían, menos de uno de ellos, que era el árbol del bien y del mal, ¿cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Le obedecieron a una serpiente mentirosa, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que cuando comieron de ese fruto, se sintieron avergonzados, se taparon con hojas. ¿Y qué pasó cuando Dios se dio cuenta de que lo habían desobedecido? Pues se entristeció, se puso muy triste. ¿Y qué pasó? Les hizo una ropa con pieles de animales y los desterró del jardín del Edén por su desobediencia. Ahora tenían que conseguir todas las cosas con el trabajo hecho por sus propias manos, ¿cierto? Entonces vemos que aquí están los dibujitos de nuestra historia. Vemos a Adán y a Eva. Aquí vemos cuando ya se sentían avergonzados y se escondieron detrás de los arbustos para que Dios no los viera. Y aquí vemos como Dios los desterró del jardín del Edén y les hizo una ropa con piel de animales, ¿cierto? Entonces, como vemos, nuestro gran problema es el pecado, ¿cierto? Vemos los orígenes de ese pecado. Vemos que aunque cometamos pecado, Dios nos ama con todo y eso, ¿cierto? Pero no significa que porque Dios nos ame con todo y nuestro pecado, nosotros vamos a pecar cada ratico. Lo que pasa con el pecado es que, como les dije al principio, daña nuestra relación con Dios, nos aparta de Él. Entonces, cuando pequemos debemos buscarle y pedirle perdón. Debemos tener un arrepentimiento genuino, lo que significa que no vamos a volver a hacer lo que hicimos, por lo que estamos pidiendo perdón. Entonces, es importante también que leamos la Biblia, porque es un manual que nos enseña a vivir, nos enseña cuáles son las actitudes que debemos cambiar, cuáles son los comportamientos que debemos adoptar, qué son las cosas que no debemos hacer. Entonces es importante que nuestra Biblia sea nuestra amiga fiel, ¿cierto? Que la leamos y aprendamos de ella, ¿cierto? En nuestra cartilla los niños tienen un dibujito así. Lo que van a hacer con ese dibujito es encerrar las actitudes que son incorrectas. Después de eso, en la siguiente página, deben dibujar lo que falta ahí. Ahí está el nombre de lo que deben dibujar. Entonces, es importante que recuerden que el pecado es todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo oigo, todo lo que yo digo, que no le agrada a Dios, ¿cierto? Hay 3 cosas que son muy importantes para tener presentes. La primera, Dios me hizo para vivir en paz con Él. La segunda, el pecado me separa de Dios. Y la tercera, el pecado es cualquier cosa que yo hago, que yo pienso, que yo veo, que yo digo, o que yo escucho, o que yo digo que no le agrada a Dios. ¿Listo? Entonces vamos a orar y decirle a Dios que es un privilegio saber que cuando pecamos,
eso nos aleja de Él. ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir nuestro pecado. Muchas veces pecamos porque sí, pero ya ahora que sabemos que eso nos aleja de Dios, debemos tratar de no pecar. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, por eso debemos pedir perdón todos los días a Dios por nuestros pecados. Vamos a orar y decirle a Dios que gracias porque Él es amoroso y porque aun con todo y nuestro pecado Él nos ama. ¿Listo?